Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren todos muy bien. Les damos la bienvenida a esta emisión de Go North TV. Mi nombre es Antonio Bunt y me acompañan Alina Latorre, Jesús Ortega. Y comenzamos. Hamburgo está buscando hacer las embarcaciones sean un poco más eficientes, reduciendo dióxido de carbono, óxido de sulfuro y óxido de nitrógeno. Esto va a ser creado o va a funcionar a partir de una gran hélice. Esta gran hélice va a funcionar para que ella se lleve todo el trabajo y el resto del barco deje de contaminar tantísimo. Esto va a ayudar a hacer un poco más eficiente y menos contaminante las embarcaciones. Hoy en Casado en la Red no va a ser precisamente un youtuber, sino una serie web que se lanzó a través de un canal en línea. Esta serie se llama Skam, es una de las más famosas series noruegas que se ha transmitido por el canal de NRK, que es la televisión noruega. Fue producida por NRK P3. En esta serie se tocan temas como es el feminismo, como son los problemas de bulimia, anorexia, problemas personales. Precisamente, de hecho, una de las temporadas que tuvo más éxito fue la temporada 3, porque toca temas como la homosexualidad, la homofobia, que ahorita ya es un tema que está bastante en boca de todos. Precisamente, incluso a raíz de se han sacado ciertos cortos con este tipo de tópicos, entonces es un tema bastante controversial y fue una de las temporadas que tuvo más éxito. Inclusive se metieron temas como religión, juntándolas con homosexualidad, pues sí llega a ser como tabú todavía para algunas regiones del país. Pero precisamente al ser una televisora noruega toca sin pelos en la lengua este tipo de temas, entonces es una serie bastante fuerte en cuanto a contenido, pero bastante recomendable si lo que quieren es ver un contenido más atrevido, más adulto, pero sin llegar a ser tan escabroso. Y es de hacerse notar que los episodios son cortos, ¿no? Por lo mismo que su formato es en internet, pues bueno, su formato es de 15 minutos, me parece el máximo. Y entonces, pues bueno, es de hacer notar, pues bueno, todos estos problemas sociales y parte de lo que está viviendo, la transformación que está viviendo Noruega ante la llegada de inmigrantes islámicos, como es el caso específicamente de la cuarta temporada, en donde pues bueno, el Islam como ahora parte cotidiana de la sociedad noruega y cómo a eso ha impactado a la sociedad. Entonces pues es un formato muy atractivo, es un formato fresco y es un formato pues que además pues su misma duración pues nos permite ver varios episodios en una sentada, y pues eso es como muy práctico también. Entonces pues es una serie muy atractiva y pues bueno, hay que verla, ¿no? Sí, de hecho esta serie se ha intentado llevar a los Estados Unidos. Quien ya compró el formato fue Francia, que la pasan a través de France TV. Ya hay algunos capítulos a través de internet, entonces por si gustan verlos, ahí están. Esto se llama Radio 01 porque es radio por internet. Bueno, así la escuchamos por internet porque no podemos acceder a la señal de aquel lado, ¿no? En este caso pues es TuneIn la aplicación. Vamos a hablar de Energy, es una empresa de origen francés, fundada en 1981. Tiene los servicios de radio, televisión, internet, servicios telefónicos, eventos y demás espectáculos como son los conciertos o los Music Awards de Energy. Energy es una radio local en Francia y que ya se ha convertido como a nivel de Europa, ya está en varios países como es Escandinavia, Bélgica, Rusia. Energy lo que sabe hacer es la radio televisada.
podemos ver a través de sus canales de YouTube como Energy Sweden o Energy Finland, que hacen entrevistas y son varios locutores con varias cámaras que están emplazadas en diferentes posiciones para que justamente haya este movimiento y sea la verdadera radio televisada, no como la de aquí en México, que por lo regular si pones una cámara enfrente y ya está el locutor aquí hablando, o pones una cámara en la esquina como si fuera tipo cámara de vigilancia y ya los locutores siguen hablando y eso ya le pueden llamar como la radio televisada, ¿no? Sin embargo, esperemos que a lo mejor algún productor de radio nos esté viendo y que tome en cuenta estos consejos, porque de verdad hacer un formato bien hecho como es Energy pegaría muchísimo aquí en Latinoamérica y bueno, trayendo obviamente lo que es los contenidos nuevos, porque aquí les pueden decir como estrenos, muchas radios se jactan de eso, cuando en Europa ya estuvo sonando como más de un mes, un año a veces. Un año a veces, porque si no funciona de aquel lado no nos llega a veces a nosotros, entonces, o si no es estadounidense ya ni siquiera la escuchamos. Sí, y es que, por ejemplo, esta radio que tú dices, radio televisada, tiene 3 millones de seguidores, de personas que lo escuchan, que lo ven. Entonces quiere decir que lo están haciendo bien. Y si te lleva tantos años haciéndose, entonces es por algo. Como tú dices, aquí lo que utilizan mucho es este juego de cámaras, este brinco, esto. Y ya no solamente para las personas que no son tan auditivas, que les gusta estar viendo movimiento, funciona bien porque las cámaras brincan y ya los locutores no nada más están así parados, sentados haciendo como que nada más hablan, pero por acá atrás están, no sé, con el teléfono. Ya te enfocas en cuidar la imagen del locutor y aparte lo que está diciendo el locutor. Entonces es un trabajo bastante bien hecho. Igual lo pueden encontrar a través de las plataformas de internet por si les interesa saber de qué se trata o cómo es una buena radio televisada, para que lo chequen. Y en nuestra sección de Sorpréndete tenemos ahora un dato bastante interesante sobre Francia. Andamos muy franceses. En este dato tenemos a los cerdos, no se les puede llamar Napoleón. O sea, puedes ponerle a tu cerdo pitirijas, pero no le pongas Napoleón. Napoleón porque es ilegal. Ajá, es ilegal en Francia. Esto debido a que el comandante, el grandísimo comandante Napoleón, muchas personas utilizaban su nombre en tono burlesco a veces. Entonces esto a él le ofendía. Lo utilizaban para muchos animales, pero el cerdo era lo que más le ofendía. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, sigue como ley que no puedas nombrar a tu cerdo Napoleón. De hecho, en la película Rebelión en la Granja, el nombre del cerdo Napoleón se tuvo que cambiar a César para evitar problemas legales. Bueno, pues hemos llegado al final una vez más de esta corta emisión en este canal. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales y que nos sigan. Muchas gracias por estar siempre al pendiente del contenido que estamos actualizando cada semana y esperamos que le den muchos me gustas, muchos comentarios y que lo compartan para que mucha gente pueda conocer lo que hacemos. Así es, muchas gracias por vernos y pues bueno, ya saben, comentarios, suscripciones, pues aquí abajo y pues bueno, muchas gracias y pues nos veremos en la próxima, no sin antes despedirnos con ya esta sección que es la canción del recuerdo. ¿Qué nos traes ahora, Aline? En la canción del recuerdo traemos la canción de la cantante Desireless. Es la original, se llama Voyage Voyage. De hecho, esta canción salió en el 88 y los mexicanos Magneto hicieron el cover Vuela Vuela. Pero la original es Voyage Voyage, por si no la conocen, se las dejaremos a continuación y muchas gracias por estarnos viendo. Tac.